por un evangelio como el del principio, por una iglesia retornando a las Escrituras y por un discipulado en restauración. La Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerio Selim, presenta Comentarios a la luz de la palabra. Nuestro propósito, colaborar en la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles, para que la palabra de Dios crezca y el número de los discípulos se multiplique. Comentarios a la luz de la palabra, con el pastor Roberto del Cid. Bendiciones, damos gracias a Dios una vez más por este hermoso privilegio que nos da de nuevamente sintonizarnos, y vamos a empezar con una pequeña oración. Padre bendito y amado Dios, una vez más te damos gracias por este honroso privilegio que nos da, Señor, de escudriñar las Sagradas Escrituras. Por favor, Señor, te pedimos que tú nos bendigas, que tú abras, Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón y nuestro espíritu para poder comprender, Señor, cuál es la intención de tu Espíritu Santo. Por favor, ilumínanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Una vez más, pues, vamos hoy nuevamente a continuar. Estábamos viendo en esta serie, ahora estamos viendo las parábolas, y la semana pasada estuvimos precisamente en la parte número 1, en Mateo 25, habla de 2 parábolas y las llamé precisamente las parábolas de la espera de la novia. La semana pasada vimos la primera parte. Si te la perdiste, te invito a que nos puedas acompañar a nuestra página y a nuestro canal en YouTube. Tenemos un canal, Ministerios Ven Señor Jesús, Roberto del Cid, y puedes allí, en caso de que te lo hubieras perdido, volver a verla o verla nuevamente para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Mateo 25 tiene 2 parábolas. Y la primera parábola era de las 10 vírgenes, las cuales vimos la semana pasada. Y hoy voy a avanzar más adelante, porque ya vimos estas primeras, y quiero avanzar a la segunda parábola, que es la parábola de los talentos. La primera parábola era acerca de 10 vírgenes, y vimos que esas 10 vírgenes representaban primero a 5 que eran insensatas y a 5 que eran prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite extra. Las prudentes llevaron aceite extra, y como el novio se tardó, llegó el momento en el que en esa tardanza parece que se acabó el aceite. Las insensatas comenzaron a pedirle a las prudentes que les dieran de su aceite. Ellas dijeron que no iba a ser, que por darle a ellas, también ellas se iban a quedar sin nada. Entonces corrieron a buscar dónde encontrar aceite, pero fue muy tarde y ya no llegaron a tiempo para la boda. Hoy vamos a avanzar también una parte en la misma, porque la misma está hablando, y es muy importante que mientras podemos ver que hoy, nosotros tenemos definitivamente que prepararnos para el arrebatamiento, que todos sabemos
que de un momento a otro va a venir y que no nos agarre desprevenidos como a estas insensatas, sino que podamos nosotros estar preparados, decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros debemos de estar preparados en todo tiempo. La primera parábola nos habla acerca de la novia que está en espera, que tiene que estar esperando. Pero en el mismo capítulo, también el Señor dice lo siguiente, y es la parábola de los talentos. No solamente me habla acerca de la esposa, de la novia, que está en espera, que se debe preparar, sino que también va a incluir en esta misma a los siervos. Y dice lo siguiente, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Ve qué importante. Tanto en la primera parábola como en esta, dice que el reino de los cielos allá era semejante a 10 vírgenes. Ahora me está hablando de que el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llama a sus siervos y les encomendó sus bienes. Qué lindo. Veamos. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Dios no va a pedir más de aquello que yo no tenga la capacidad de dar. Ojo, esta otra parábola nos va a hablar a nosotros, los que servimos de alguna forma en la obra del Señor. Directamente esta parábola tiene que ver con lo que yo voy a hacer o lo que yo debería de hacer con lo que el Señor me dio y que el Señor me va a dar de acuerdo a mi capacidad. Vea qué importante. No a todos les dio 5. No a todos les dio 2. No a todos le dio 1. El Señor vio la capacidad de cada uno de ellos y de acuerdo a la capacidad dijo, a ti te doy 5 porque tienes capacidad para 5. A ti te doy 2 porque tienes capacidad para 2. Y a ti te doy 1 porque tienes capacidad para 1. Esto es muy importante. Dios es un Dios justo. Y dice que conforme a su capacidad y se fue de viaje, ¿verdad? Nosotros sabemos que ese se fue de viaje tiene que ver precisamente con lo que nosotros hoy debemos de hacer con lo que el Señor nos da. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros del trabajo que nosotros debemos de realizar en la obra del Señor. Y nosotros, como los Isacares de los últimos tiempos, nosotros debemos de percibir y saber que hay algo que se avecina, que el Señor viene pronto y que la labor nuestra es de preparar a la novia para la venida del novio en las nubes. Esto es muy importante. Ahora, se fue.
Y dice lo siguiente: el que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, casi ya llevamos más de 2000 años que el Señor se fue. Por eso dice la palabra: no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que al que más se le da, más se le pide. Las demandas van a ser de acuerdo a lo que el Señor nos dio. Si el Señor nos dio poco, nos va a pedir poco. Pero si el Señor nos dio mucho, nos va a pedir mucho. Así dice que después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos. Qué importante. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto es muy importante. Nosotros hemos sido puestos como ministros en la obra del Señor. El Señor nos ha encomendado y nos ha dado a cada uno de nosotros talentos. Nos ha dado un ministerio. Cada uno de nosotros que le servimos al Señor, tenemos de parte de Dios una comisión, una labor que hacer de acuerdo a nuestra capacidad. Por eso dice el Señor: Él subió a lo alto, dio dones a los hombres, a unos el que fuera apóstoles, a otros que fueran profetas, a otros que fueran evangelistas, a otros que fueran pastores y a otros que fueran maestros. Dentro de la obra de Dios hay 5 ministerios que deben o deberían de estar hoy trabajando en el cuerpo de Cristo. Y el Señor va a pedir a cada uno de los 5 ministerios, va a pedir cuentas. Al apóstol le va a pedir cuentas y le va a decir: te di tanto, ¿verdad? ¿Y cuánto fue lo que hiciste? Y arregló cuentas, y así va a ir. Y me gusta porque dice: arregló cuentas. Llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El otro. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Ojo, a los de 5 y a los de 2, fíjate que el Señor, me gusta esto, porque dice el Señor: siervo bueno. Primero, siervo bueno. Siervo bueno y fiel. Oye, qué importante. Siervo bueno y fiel. A los 2, al de 5 y al de 2,
le dice, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, ojo, en lo poco fuiste fiel. Esto es muy importante. Lo que vamos a ver no tiene que ver con que a uno le hayan dado 1, a otro le hayan dado 2 y a otro 5, sino que depende específicamente de que sea bueno y que sea fiel. ¿Sí? Eso es lo que el Señor está pidiéndonos a nosotros en el servicio. Fiel. ¿Y qué dice? Pero llegando también al que había recibido un talento, ¿sí? Un talento, no 5 ni 2, un talento. Dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Voy a repetir. Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mira qué terrible. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, lo escondí en la tierra, ¿sí? Aquí tienes lo que es tuyo. Ojo, primero vemos que dice, y tuve miedo. Hay personas que no desarrollan el talento, el don que el Señor les ha dado debido a que entran en miedo. Le voy a dar una experiencia. Hace mucho tiempo conocí una persona y esta persona era usada por el Señor en profecía. Y cuando ella recibe la profecía, ella la calla y no dice nada. Cuando ella no dice nada, yo sentí por el Espíritu que ella tenía algo de Dios que dar y no lo dio. Pasado el servicio donde los dones se movieron, yo le pregunto y le digo, ¿por qué razón usted, si usted tiene el don de Dios, por qué usted no dio lo que Dios le estaba dando? Entonces, me recuerdo que me dijo lo siguiente, pastor, es que me da miedo, me da miedo de lo que vaya a decir la gente. Oye lo que me dijo, me da miedo de lo que vaya a decir la gente. Entonces, yo le digo, usted tiene 2 situaciones. Si Dios le está dando algo y usted está genuinamente convencido, convencida de que lo que usted está recibiendo es de parte de Dios, si Dios se lo dio, es con el propósito de que usted lo comparta, de que usted lo dé, no que usted se quede con él. Pero tuve miedo. ¿A qué le tuvo miedo? Le tuvo miedo a las personas, a los hombres. Y yo le dije lo siguiente. Usted tiene 2 alternativas. O le tiene miedo a Dios o le tiene miedo a los hombres. Si Dios le está dando algo, Dios se lo va a demandar a usted.
Y Dios le va a decir, ¿por qué no hiciste lo que te dije? Fíjate qué importante. Entonces la puse entre la espada y la pared. ¿Qué te preocupa? ¿Lo que diga el hombre o lo que diga Dios? Y ella me dijo, no, a mí no me preocupa lo que el hombre diga. Si es así, me preocupa más lo que diga Dios. Lo mismo te digo en esta hora. A veces por temor no damos lo que Dios nos está dando. Y lo callamos por miedo. Este lo cayó y dice, tuve miedo y fui y escondí tu talento, no hice nada. Y aquí tienes lo que es tuyo. Si el Señor te dio un don, tú sabes que hay 9 dones del Espíritu Santo, 9 dones del Espíritu Santo. Por eso el apóstol dice, hermanos míos, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Y comienza a enumerar y enumera 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, ahora dice que tiene miedo, lo guarda pensando qué es lo que va a decir el hombre y le devuelve su talento. ¿Y qué dice el Señor? Mira, pero su Señor respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. ¡Qué tremendo! Por tanto, quitadle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. ¡Wow! Mira qué importante. Si el Señor nos está dando un talento, por muy pequeño que sea, haz lo que el Señor te está diciendo que hagas. No pienses, cuando hablamos del servicio de Dios, de que solamente podemos servirle a Dios en los 5 ministerios. No, hay muchas maneras más donde tú sabes que Dios te está dando la gracia, la habilidad para poder servirle. El que sirva con amor. Fíjate qué importante. El que administra, administre. El que da, que dé con alegría. Aleluya. Esos talentos, esas pequeñas cosas, tal vez Dios te ha llamado para darle aliento a una persona. Eres una persona que va a dar aliento a otra. Pero algo sencillo. Por eso el Señor pone cosas muy sencillas muchas veces en nosotros. Pero en el cuerpo de Cristo dice el Señor que el Señor, y yo quiero que tú veas, y voy a mostrarte mi mano. Mi mano tiene 5 dedos. Y cada uno de estos dedos son importantes, tienen una función, tienen un propósito. En la obra del Señor no hay nada, ni nadie, ni que sobre, ni que falte. Todo el cuerpo tiene un propósito. Si yo te muestro mis dedos, entonces los dedos van a decir, pero ¿para qué sirvo si soy muy chiquito? Claro que sirve. Este otro delgadito, ¿para qué sirve? Mira, sin un dedo. Nosotros, es increíble que los 5 dedos tienen una sincronización para que si alguno de ellos falta, si quieres, así vas a ver que no hay el mismo agarre. Yo puedo tratar de agarrar algo con solo, no puedo, necesito los 5. Dios nos ha dado a cada uno habilidades, gracias. Tal vez yo no tengo la gracia que tú tienes. Tal vez yo tengo el privilegio del Señor de predicar.
Tal vez tú no tienes el privilegio de predicar, no te ha dado esa habilidad, pero te ha dado otras habilidades. Yo en lo personal admiro y yo digo, wow, cuando yo veo a alguien en un bus, en un parque, en una calle, yo tengo que decir, Señor, bendícelo, porque yo no tengo esa habilidad. Pero él tiene la habilidad de que se pone en las calles, de que le habla a las personas. Hay personas que tal vez tienen la habilidad de hablarle a otra persona. Tienen esa habilidad. Tal vez yo no la tengo. Tal vez tú no tienes la habilidad para venir a predicar y desarrollar un tema, pero tienes otras habilidades en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No hay nadie que sobre, nadie que falte. Nos necesitamos los unos a los otros. Por eso, esta parábola de los talentos es la palabra. Hace unos días tuve el privilegio de estar en una relojería. Y estaba en relojería. Y hoy, con tantas cosas modernas, digitales y todas las cosas, de repente mi mirada se centró en un reloj que estaba allá en el fondo, y era un reloj de cuando yo era niño, ¿verdad? Era un reloj automático, le llamaban corazón abierto. Y yo dije, ¿todavía hay de esos? Y me dice, sí, me dice, todavía hay. Y yo lo puedo ver. Y lo sacó del escaparate, me lo enseñó. Y comienzo a ver el relojito, corazón abierto, automático, y entonces lo comienzo a mover, y cuando lo comienzo a mover pude ver la máquina, y esa máquina estaba precisamente de muchas piezas y cada piececita se movía. Y le digo a mi esposa, mira, así es la obra de Dios. Cada una de esas piezas que están ahí integradas tiene una función, y cada una trabaja para que la aguja minutera y horera y segundera se muevan y nos den la hora. Lo mismo es en la obra del Señor. Todos nosotros somos necesarios en la obra del Señor, cual sea el don, el privilegio que el Señor nos ha dado. No creas que únicamente hay 5 ministerios, no, hay muchos más. Puedes irte a Romanos y vas a ver que hay muchos: el que sirve en servir, el que ora en orar, el que da en dar, tantas cosas donde Dios puede usarnos. Por eso, nosotros, y en esta hora, quiero que sepas que también cuando el Señor venga, también nos va a decir qué has hecho. Tenías gracia para hablarle a otros. Bueno, tal vez eres bueno para darle aliento a otra persona. Pero dice, pero es que pastor, es que eso es muy humilde. Mira, yo me recuerdo que había una persona que limpiaba la iglesia. Y tú crees que esa persona que limpiaba la iglesia, que limpiaba las sillas, me dice, pastor, ¿yo puedo limpiar las sillas? Le digo, claro, hágalo. No lo haga para los hombres, hágalo para Dios. Y ella, cuando llegaba, pensaba en eso y lo hacía para Dios. Si tú lo que haces, por muy sencillo o por muy grande que sea, si no lo haces para Dios, no haces nada. Sea pequeño o sea grande, lo que hagas, hazlo para Dios con todo tu corazón. Aleluya. Si vas a dar, voy a ponerte 100,000 colones, dalos por amor. Si vas a dar un colón, dalo por amor. Aleluya. No importa la cantidad, sino lo que tú des. Si tú vas a servirle al Señor en lo poquito, en lo más sencillo, tal vez estás dándole la bienvenida, tal vez estás en visitación, sea el don que Dios te ha dado, la gracia, Dios te ha dado un talento, de acuerdo a tu capacidad, sirve, trabájale al Dios de la gloria con todo tu corazón, con toda tu fuerza, porque le servimos a Dios, sea en la forma que sea, le servimos a Dios. Fíjate qué importante. A veces no sabemos,
Pero a veces, mira, hasta para poder agarrar esta enseñanza y poderla compartir con otra persona, ya le estás sirviendo al Señor, estás compartiendo. Hoy hay muchas maneras de servirle a Dios, hasta para agarrar un link y pasárselo a un amigo y decir, mira esto, ahí le estás sirviendo al Señor. Tal vez ese es tu ministerio. Ahora hay ministerios también digitales en esta era. Aleluya. Pero lo más importante, sea lo que hagas, sírvele al Señor. Por eso dice que el Señor le dice, mira qué importante, porque a todo el que tiene, más se le dará. Y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Has oído esto? Mira que nadie quite tu corona. ¡Qué tremendo! Mira que nadie quite tu corona, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios me ha dado un don, me ha dado una gracia. Pues bueno, da con liberalidad, ora con amor, intercede, háblale a otros de Cristo, sea lo que Dios te ha mandado a dar, y la gracia que Dios te ha dado, no me la ha dado a mí. Ese amor que tienes, mira, había un apóstol, tú sabes que habían 12 apóstoles, ¿verdad? Pero había un apóstol, en el libro de los Hechos, hay un apóstol. Cuando hablamos de los apóstoles, yo miraba a Pablo, yo decía, qué tremendo Pablo, ¿verdad? Y puso iglesias por todos lados. Pero también hay un apóstol que se llama Bernabé. Voy a repetirlo, Bernabé. El apóstol Bernabé. Y significa apóstol de consolación. Y cuando veo las características del apóstol Pablo, y que fundó iglesias y doctrina y toda la cosa, yo me voy hacia Bernabé y digo, ¿qué tiene Bernabé? Era apóstol de consolación. Aleluya. A él le dieron un ministerio de consolación. Así es su nombre. Consolación. Entonces, ¿qué es lo importante? Sea lo que seas en la obra de Dios, no te preocupes si imagínate Bernabé, ve a Pablo y dice, no, pero si Pablo abrió una obra y abrió Corinto, habló aquí y abrió allá y abrió allá, y misterios y secretos. ¿Y qué le dieron a Pablo? ¿Qué le dieron a los otros apóstoles? Dios a cada uno nos dio la capacidad. No nos comparemos con nadie. No mires para allá y para es que aquel y aquel yo quiero. No, tú tienes y yo tenemos que parecernos a Jesucristo. No nos tenemos que comparar con nadie. Así como son diferentes los deditos, así somos diferentes cada uno de nosotros delante de Dios, pero con un propósito. Nos necesitamos como cuerpo de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué más? Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Yo no quiero eso para ti. Y tercero, porque mira, hay una tercera. Primero están las 10 vírgenes, ¿verdad? Ahora hablamos de los talentos. Y tercero, en una boda también hay invitados. Y mira qué interesante. En Mateo capítulo 22 dice lo siguiente: la parábola del banquete de bodas. Y esto me gustó por lo siguiente, porque dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. ¿Te recuerdas que la semana pasada te comentaba que curiosamente en Galilea las bodas se celebraban no cuando quería el novio, no cuando quería la novia, sino cuando quería el padre? El padre era el que sabía la hora y el día. La novia estaba esperando, preparándose, ¿verdad? El novio estaba listo para bajar, pero ni él bajaba, ni ella subía,
sino que tanto la novia y el novio estaban en espera hasta que el padre tomara la decisión. ¿Cuál era el momento? Cuando él decía al hijo, ahorita vamos, en ese momento comenzaban y se iban a la casa de la novia a traerla, aleluya. Entonces, qué lindo, porque esto me gustó, porque dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Eso me gusta, porque es el día en que el padre va a celebrar un banquete cuando Cristo y la iglesia nos casemos. Aleluya. Entonces va a ser un banquete. Entonces me fascinó esta parábola. Y mira qué lindo. Dice que este rey, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas. Ojo, en una boda siempre van a haber invitados. Bueno, yo sé que tú me entiendes esto. Cuando uno no es invitado es cuando uno se casa, ¿verdad? El novio y la novia se casan y nosotros somos invitados. Pero ahora también hay una figura que cuando sean las bodas del Cordero, también van a haber invitados. Como en todo evento, también el reino de los cielos también dice que es igual. Entonces dice, mandó a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados. Pero ellos no le hicieron caso y se fueron uno a uno a su campo, otro a su negocio. Y los otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Ve qué importante. Mira qué invitados tan difíciles. Primero estaban muy ocupados. Otros en sus campos, en sus negocios. Y otros para ajuste de penas. Mataron a los que llegaron a invitar. ¿Sí? Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron primero invitados no eran dignos. Id por tanto a la salida de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos como buenos y malos. Y el salón de bodas se llenó. Aleluya. Qué lindo es, ¿verdad? El Señor, cuando se realicen las bodas, van a haber invitados. Ojalá que tú y yo seamos los que nos casemos, no los que van a ser invitados, ¿verdad? Bueno, y el salón de bodas se llenó de comensales. ¡Qué alegría! Pero cuando el rey entró a ver los comensales, los invitados, vio allí a uno que no estaba vestido, con traje de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste sin traje de boda? Vean qué importante. Pareciera que a veces no importa cómo me he visto. Debemos de saber que si te invitan a una boda, no vas a ir todo desvestido, en pantaloneta, ¿verdad? No vas a ir en pantaloneta a una boda. Eso es falta de respeto. Si te invitan a una boda y te invitan a un... Es que ahora somos modernos, no importa cómo vayamos. No, mira, es importante. Ahora, si los que se van a casar, por eso yo me recuerdo cuando trabajaba, había una vestimenta que se debía de usar. Había una regla de vestimenta y de acuerdo a esta regla, entonces así tenía que ir al trabajo.
¿Por qué? Porque resulta que si no ponen las reglas de vestimenta, entonces a unos se les va a ocurrir ir en pantaloneta, otros van a ir en calzoncillo. No, son capaces, ¿verdad? Unos con chancletas, con giras, no, todo tiene su lugar. A la playa, ve con traje de baño, pero hay lugares donde te tienes que vestir de acuerdo al lugar, pero estos, bueno, ese se vistió mal, y como se vistió mal, ¿qué fue lo que pasó? Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadle a las manos y los pies, echadlo a las tinieblas de afuera, porque allí será el llanto y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Qué importante. Ve qué importante. A pesar de que hay una invitación, unos no quisieron, otros pusieron pretextos, otros sí fueron, pero uno se le olvidó la vestimenta, vestir adecuadamente. Sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, y me gusta esto, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Qué importante. Voy a resumir para que nos quede un poquito claro. Y vamos a empezar como empezamos, para poder la otra semana, porque todas las semanas vamos a estar con ayuda de Dios escudriñando las parábolas. Creo con todo mi corazón que Dios tiene grandes cosas que mostrarnos a través de las parábolas, como en estas que estamos viendo. 3 parábolas y cada una de ellas tiene algo especial que nos puede ayudar, que nos puede enseñar, para que podamos comprender cuál es la verdad que se esconde. Por eso, cuando el Señor le hablaba a los discípulos, les hablaba, dice, siempre en parábolas. Los apóstoles dijeron, Señor, ¿pero por qué le hablas en parábolas? El Señor les dice, a ellos les hablo en parábolas, pero a vosotros os hablo no en parábolas. Ahora, el resumen es el siguiente. Las 10 vírgenes. La sensatez, oye, la sensatez es la cualidad de las personas prudentes, con buen juicio, que actúan y toman decisiones con madurez y cordura. La palabra como tal proviene del latín sensatus. La sensatez es una capacidad propia de los seres humanos para conducir sus actos, obras y pensamientos guiados por el sentido común. Las 10 vírgenes es sencillamente una parábola que nos habla acerca de la sensatez, que seamos sensatos, que seamos personas prudentes, que nos anticipemos, que no descuidemos ciertos asuntos, como en el caso de ellas, que 5 fueron prudentes, llevaron lámparas, pero también llevaron aceite, fueron previsoras. Las insensatas, lo que no hicieron fue llevar un extra. Hay un extra que ellas no preveyeron ellas de que podía tardarse. El Señor dice, mira la hormiga, ¿sí? La hormiga se prepara con anticipación. La hormiga, antes de que venga el invierno, no en el invierno. ¿Te imaginas tú a una hormiga ir a recoger la comida en invierno? Se la lleva al río, porque las lluvias no la dejarían. Entonces ella
se prepara, es prudente y con anticipación ella se va preparando. Lo mismo quiere el Señor de ti y de mí, que nos preparemos con tiempo, que no dejemos las cosas a última hora, que seamos sensatos, que tengamos esa capacidad de poder nosotros verdaderamente ser previsores y que vayamos un poquito adelante. Si sabemos que el Señor viene y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, bueno, entonces trabajemos en eso, consagrémonos para que cuando Él venga, nosotros no nos encontremos a última hora. El Señor, perdóname, mira, ya no hay tiempo. Hay un tiempo para todo. Yo me recuerdo una oportunidad que estábamos orando por un endemoniado. Y entonces estaba el endemoniado enfrente de nosotros y había que echar fuera el demonio. Y un hermano, cuando vio al endemoniado, lo que hizo fue que se arrodilló y se puso a orar. Y yo lo levanto. No, hermano, ahorita no es tiempo de orar. Ahorita es tiempo de que usted reprenda. Ayúdeme a reprender, por favor. Él quería orar. Hay un tiempo para orar. Hay un tiempo para todo. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Debes de saber que todo tiene su tiempo. Y tú, igual que estas vírgenes, debes de ser prudente a tiempo, no a desatiempo, sino que seas celoso y que seas cuidadoso para que puedas hacer lo que el Dios quiere que hagas en tu vida. Segundo, ahí están, tú ves, las insensatas están ahí, ya la puerta se cerró. Hay un tiempo donde la puerta está abierta, las otras ya estaban adentro, disfrutando, pero las otras estaban tristes. Yo no quiero que tú te pase lo mismo. Si el Señor te está hablando, no te está hablando por casualidad. Prepárate. Dice la palabra, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Apercíbete. Si el Señor te está hablando, que el Señor pronto viene y tú dices, pero eso que ya viene y que ya viene, pero que no viene, entonces no me preparo. Pero te dije la última vez que cuando el Señor venga va a venir por dos estados de personas, por los que murieron en Cristo y por los que estemos vivos y vamos a ser transformados. Tú no sabes cuándo te vas a morir, si vas a tener el privilegio de ser transformado o vas a tener el privilegio de ser resucitado para ir al encuentro con tu Dios. No sabes el tiempo. Así que prepárate, por favor, ya sea para que veas una venida literal o sea una resurrección. Aleluya. ¿Qué más? Los invitados a las bodas. La indiferencia, mira qué importante, la indiferencia de los invitados, puse ahí entre paréntesis Israel, permitió que otros fueran invitados. Nosotros, en cuanto a la salvación, no estábamos metidos. Es más, dice que los israelitas, los judíos, a los gentiles les decían perrillos. ¿Verdad? Porque éramos los gentiles, éramos los idólatras, éramos los pecadores, éramos los fiesteros, eran los que no queríamos nada de Dios, pero bendito sea Dios, porque ellos, según Romanos, lee Romanos capítulo 12, ahí está como Dios trata con un Israel que por su dureza hace que nosotros, los gentiles, permitió, por eso me gusta, la indiferencia de los invitados, Israel entre comillas, permitió que otros fueran invitados, pero aún los invitados tienen que prepararse para el evento. Uno llegó desarreglado y lo expulsaron. Es importante saber que en Israel en esa época era el padre el que decidía la fecha del evento. ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo van a hacer las bodas? Ni lo sabe ni la novia, ni el novio.
Voy a repetir, esto es importante. En Israel, en Caná de Galilea, cuando se celebraba una boda, no la decidían los novios. Yo sé que tú me vas a decir en este momento, pastor, pero es más, hoy en día, los muchachos ni nos toman atención, ni nos cuentan, ellos se quieren casar y qué les importa, ¿verdad? Y ni nos toman en cuenta los padres. Bíblicamente no era así. Bíblicamente es el Padre, es el Rey de Reyes, Dios. Por eso dijo el Hijo, la hora nadie la sabe. Es el Padre el que va a tomar la decisión en el momento. El Hijo está en espera, él puede venir en cualquier momento, pero está esperando a que el Padre le dé la orden y nosotros a prepararnos. Tercero, y esa me gustó, mira, y entró el rey para ver los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció y lo sacaron afuera. Y tercero, final, los talentos. Esta parábola nos habla a los servidores actuales, donde quiera que les sirvamos, en un ministerio primario, en un ministerio secundario, en animar, en consolar, en orar, en interceder, en limpiar, ¿sí? Dice, actuales, que debemos de estar trabajando en la preparación de la novia al encuentro con el amado, y cuando regrese nos va a pedir cuentas del trabajo que hicimos. Importante. Antes profetizabas, ¿verdad? A ti te está hablando el Señor. Antes le hablabas de Cristo a otras personas, ¿verdad que sí? A ti te está hablando. Antes orabas, tenías un ministerio de oración. Antes dabas la bienvenida. El Señor te dice en esta hora, desentierra el talento que te di, por muy pequeño e insignificante que creas. Porque Dios dice que Él viste de más honra a los miembros más pequeños. Oye bien esto, por favor. Dios viste de más honra a los miembros más pequeños. No es a creer, ese como es un gran apóstol. No, él dice que a los más insignificantes. Aleluya. Él va a decirle, venga para acá, buen siervo. Pero yo solo daba la bienvenida. Yo solamente limpiaba, pasaba el agua para que el pastor tomara. Ese es un privilegio que Dios te ha dado. Haga lo que hagas, hazlo para el Señor. Continúa haciéndolo. Desentierra ese talento que el Señor te ha dado. No lo escondas, sácalo y dile, Señor, por favor, desentiérralo. Y créele al Señor, que el Señor tiene grandes cosas para tu vida, para mi vida, que el Señor viene pronto y que quiere el Señor que nos preparemos, quiere el Señor que estemos listos, quiere el Señor que estemos preparados, que le estemos sirviendo, que seamos buenos, fieles en lo poco, porque sobre mucho nos pondrá. Voy a pedirte que cierres tus ojos, Padre. En el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias por la luz, por la iluminación, por la inspiración, por la gracia, por la sabiduría. Si no le has entregado tu corazón al Señor, dile, Señor, yo te entrego mi corazón en esta hora. Si aún no has invitado a Jesús, dile, Señor, yo te abro mi corazón. Necesito recibirte como mi Señor y mi Salvador. Señor, tú me has dado el privilegio, Señor, de entender hoy que yo estaba, Señor, alejado de Dios, pero el Señor te ama. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y nos vemos la próxima semana con la continuación de las parábolas. Bendiciones, amén y amén. Gloria a Dios. Por un evangelio como el del principio, por una iglesia retornando a las Escrituras y por un discipulado en restauración. La Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerio Selim, presenta
Comentarios a la luz de la palabra. Nuestro propósito: colaborar en la preciosa labor de edificar el cuerpo de Cristo, llevándolo a perseverar en la doctrina de los apóstoles, para que la palabra de Dios crezca y el número de los discípulos se multiplique. Comentarios a la luz de la palabra, con el pastor Roberto del Cid.